Amados hermanos, el Eterno les bendiga mucho. Vamos a continuar estudiando Malaquías y vamos ahora al capítulo 3. Y en este capítulo nos habla de que el día del juicio se acerca. Tanto este capítulo 3 como el 4 habla del juicio final. Por eso es que este libro conecta con el fin de los tiempos. Aquí en el primer verso nos habla de Yeshua como el ángel del pacto. Para algunas personas tienen problema en identificar a Yeshua como ángel, pero es porque es la misma palabra Malaquí, que significa mensajero del pacto y es enviado. Esta palabra Malak, que como el libro Malaquí, también es embajador, es profeta, maestro, sacerdote. Yeshua es maestro, es profeta, es embajador, es mensajero, es el sumo Cohen, o sea, el Cohen Gadol, el sacerdote, y también pues se usa para ser un ministro de Elohim, un delegado. Ahora, aquí, en el verso 1, nos habla también de Juan el Bautista, como ese mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y dice que vendrá súbitamente a su templo, Adonai, o sea, Yeshua, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien ustedes desean, y aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Entonces, aquí en el primer verso conecta a Juan el Bautista, que es el mensajero que prepara el camino, esa voz que clama en el desierto, que venía en el espíritu de Elías. Y que vino, y que los discípulos le preguntaron a Yeshua que si Elías vendría, y él le dijo, Elías ya vino, pero ciertamente Elías vendrá y restaurará todas las cosas. En el libro de Hechos, los discípulos le preguntan a Yeshua antes de subir al cielo que si él iba a restaurar a Israel en ese tiempo, a lo cual él le dijo que no era para ellos conocer esos tiempos, y bueno, le da las instrucciones, pero ya luego más adelante, en el capítulo 3, dice que el cielo tiene retenido a Yeshua hasta la restauración de todas las cosas, y es donde estamos hoy. Entonces, así como Juan preparó el camino delante de Yeshua, ahora hay otros que también son mensajeros de paz, de lo que hablamos, son sacerdotes, son Malaquí, que preparan este camino delante de la segunda venida de Yeshua. Y lo conectamos con el capítulo 4, que dice que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Entonces, cuando Juan vino, él no restauró todas las cosas. Entonces está hablando de mensajeros de paz, de estos Malaquí del final de los tiempos, que son los que van a hacer volver al corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Está hablando de esta restauración de Abraham, Isaac y Jacob, que él va a cumplir la verdad y la misericordia, como dice el libro de Miqueas al final, de que él es un Elohim que perdona, quien como tú, que perdona la maldad de tu pueblo, y que él cumple la verdad a Jacob, a Israel, y la misericordia a Abraham, que es el amor fiel, la Gesed. Entonces, así como él mandó a Juan como su mensajero, esa voz que clama en el desierto, en el poder y el espíritu de Elías, así antes de su venida, él derramaría del espíritu sobre sus siervos y sus siervas y profetizarán para preparar el camino, restaurando a su pueblo en la verdad, ya que la verdad está en la boca de este mensajero. Y estos mensajeros de paz son estos levitas, sacerdotes de las tribus de Israel. Por eso dice en las escrituras, en los profetas, que no hay engaño en su boca en el remanente de Israel. Y lo vemos en Apocalipsis 14, que no tienen mentira, engaño en su boca.
Aquí en el capítulo 2, el verso 4 dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Y dice el verso 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, para que tuviera temor de él y ande delante del Padre en humillación, porque la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar del pecado, de la iniquidad, de los caminos torcidos. ¿Quién? Leví, los sacerdotes, por el pacto. Y por eso es que él está llamando para limpiarlos y enviarlos. Recuerden que cuando venían los sacerdotes, los tenían que purificar, limpiar. Entonces, tienen que ser limpios en la presencia de Elohim para que entonces ejecuten su profesión, entrar en el lugar santísimo, interceder. Y ahora le voy a ir a lo que hace Leví. En el verso 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero, Malaquí, es de Yahweh de los ejércitos. ¿Ustedes creen que estos versos están aquí de más? O sea, todo el contexto del libro de Malaquía es el mismo. Hay que entender que si bien se aplica en aquel tiempo por lo que ocurrió, que dentro de la profecía hay una profecía del fin, porque nos habla del final de los tiempos, ya en el capítulo 4, y aquí también lo vamos a ver ahora. Pero antes quiero leer lo que dice Deuteronomio capítulo 33 sobre Leví. ¿Cuál es su trabajo? Porque ser sacerdote es una profesión, es un llamado, no es de boca. Somos un reino de sacerdotes. No, él está llamando a ministrar en la presencia de él, a humillarse y a prepararse. Dice en el verso 10, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torah, tu ley, a Israel. Pondrán el incienso, que es el incienso de las oraciones, delante de ti, y el holocausto sobre tu altar. Este holocausto es la ofrenda completa. ¿Y quién es la ofrenda? Tú mismo, tú misma. Luego dice, bendice, oh Adonai, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos, hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. ¿Por qué tienen enemigos estos sacerdotes que están ministrando, que están enseñando? Porque la verdad está siendo retenida, está siendo transgredida, blasfemada. Entonces él pone la verdad en estos mensajeros y claro que el enemigo se va a levantar como se levantaban los falsos profetas en los tiempos antiguos, cuando Elohim levantaba a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, era lo mismo. Igual a Yeshua, no quisieron escuchar porque el pueblo es rebelde. Y lo mismo le dijo a Ezequiel, yo pongo mi palabra en tu boca, pero este pueblo es rebelde. Entonces tenemos hoy la rebelión más grande en contra de las Escrituras, pero eso no es ningún motivo para no venir. Tienes que hacer tu trabajo porque si aún el pueblo rechaza el mensaje, ese sacerdocio intercede. O sea, lleva la palabra, no es recibida, eso lo dice la Escritura, no lo van a recibir, pero él va a salvar como quiera. Entonces, por eso se tiene que presentar, tiene que plantar la palabra, tiene que interceder, tiene que estar humillado, tiene que renunciar a todo, porque es enteramente me son dedicados a mí los levitas, dice la palabra. Entonces, bueno, aquí en el verso 1 dice que él envía a su mensajero y que va a preparar este camino y que luego él va a venir. Entonces aquí habla de la primera venida, pero aquí habla de la segunda venida. ¿Por qué? Porque aquí nos profetiza las dos voces que claman en el desierto. Porque Juan era una voz que clama en el desierto. ¿Por qué no lo querían escuchar? Se fue al desierto allá y allá iban y se bautizaban y allá él les predicaba. Entonces su pueblo hoy se encuentra en el desierto de los pueblos. Nadie quiere escuchar. Entonces luego dice, verso 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida?
Y este verso lo vemos en Apocalipsis 6, verso 17, y en otras escrituras con referencia al tiempo de la ira. Entonces aquí vemos que está hablando de la segunda venida. Y dice, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, cuando pases por el fuego, Él estará contigo. La palabra es muy clara cuando dice que su pueblo será probado por el fuego. Y no tenemos que ir ahí porque yo creo que a todos nos queda claro esto. Y luego, cuando dice jabón de lavadores, esto de lavar es pisar con los pies. Así se lavaba antes. O sea, el enemigo va a pisar a su pueblo, porque lo dice en Daniel 7 y lo dice en otras escrituras que el pueblo se puso y que se dejó pisar y que luego él viene y los defiende. Sí, lo va a pisar porque va a tener miedo al enemigo, porque no se preparó. Pero dice que entonces él se va a sentar y por medio de esa tribulación que va a traer, que siempre ha sido así, cuando el pueblo hoy no quiere venir, entonces él lo entrega en mano del adversario. El adversario lo oprime, lo pisa, pero él en ese proceso limpia a su pueblo y dice que él se sienta para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Fíjense que dice a los hijos de Leví. No está diciendo a los hijos de los cristianos o de los católicos o de los gentiles, de las naciones, no. A esos que él hoy está llamando, bueno, él lo va a limpiar en la gran tribulación. Dice que los va a limpiar como a oro y como a plata. Y entonces traerán a Adonai ofrenda en justicia. Hay un pueblo llamado a ese sacerdocio, pero como no quieren venir, él los procesa por medio del fuego, por medio de las aguas, para entonces entrarlo en su reino. Y luego dice, y será grata a Adonai la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. El verso 5 dice, y yo vendré a ustedes para juicio. O sea, hoy aquellos que están viniendo y se están preparando van a predicar los juicios y la ley. Pero como hay unos que no quieren venir, entonces él dice, yo vengo a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. ¿A quién le está hablando? El contexto es a los hijos de Leví. Miren, verso 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los va a afinar como el oro y la plata. ¿Y qué dice luego? Y vendrá ustedes para juicio. Está hablando de los hijos de Leví. Y voy a ser testigo, y lo está llamando, ¿sabe cómo? Hechiceros, adúlteros, mentirosos. No practican la justicia porque defraudan, al jornalero en su salario. Hacen injusticia, están viviendo para este mundo. Viven una vida de injusticia completamente y no tienen temor. No tienen temor, no quieren venir, viven en su vida. A lo mejor están en diferentes religiones. O sea, no se inmutan, no quieren, rechazan y no están haciendo volver al pueblo a la verdad, sino que los llevan por caminos torcidos. Pero él dice que lo va a procesar y limpiar. Y luego, que lo voy a dejar aquí, porque vamos a hablar luego de qué fue lo que pasó en ese tiempo con esto de los diezmos que les había hablado, porque los levitas abandonaron el templo, porque el pueblo no llevó el diezmo. Entonces, luego él dice que hay una diferencia entre el justo y el malo. Y le llama al justo aquel que le teme y aquel que guarda su ley. Y el malo, el que no le sirve y el que no guarda su ley. Y todo esto tiene que ver con el capítulo 4, que es el final. Es triste, muy triste, de ver personas hoy que dicen que la ley es abolida y que ellos son los sacerdotes, pero son los sacerdotes como, no sé, como de título. O sea, si es un sacerdote, según la Escritura, es un ministro. Es alguien que está ministrando la verdad, la palabra, que está intercediendo, que se pone las vestiduras de Efesios 6.
Pero hoy en día vemos que hay muchos títulos y no se ejerce. Y por eso hace una pregunta: ¿quién va a poder soportar el tiempo de su venida? Y esto es una pregunta para cada uno de nosotros, porque estamos siendo llamados a restaurar. Y muchos pues están viviendo para este mundo y practicando realmente la injusticia. Y no se enteran porque, bueno, como yo soy salvo, siempre salvo, yo acepté a Cristo, la sangre de Cristo me limpió, yo no tengo nada que hacer porque la ley fue abolida. ¿Y qué hacemos con toda esta escritura que está aquí? Porque aquí está muy claro lo que dice. Vaya, estúdielo. El día del juicio se acerca. Yo envío mi mensajero. Se cumple la primera parte en Juan, pero luego en el que habría de venir en el Espíritu Santo. El Espíritu de Elías es el Espíritu de fuego. El Espíritu Santo, la ley de fuego en tu boca. Si Él ha puesto la ley de fuego en tu boca, el librito, ¿qué estás haciendo? Porque muchos llevan una vida cómoda, lo que les gusta, pero el llamado siempre es lo que a ti no te gusta, porque ahí es que Él nos va a probar. Entonces, cuando Él te llama, es para hacer su voluntad y que tú dejes esta vida de injusticia, estas doctrinas desviadas de la ley, que es el nuevo pacto, que, bueno, el enemigo ha engañado a muchos. Pero fíjense que aquí, como les había dicho, le llama a estos que están apartados, le llama hechiceros y adúlteros, mentirosos, le llama gente que hace injusticia, que no tiene temor de Él. ¿Dónde más podemos ver esto mismo que le llama a su pueblo así? Hay muchas profecías, pero solamente le voy a leer una para que vean que trata del fin de los tiempos y que está llamando a su pueblo hoy como hechicero, mentiroso, no tiene temor. Miren, en Isaías, en el capítulo 57, en el verso 3 dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Y bueno, luego sigue hablando de que le faltó la fe, pero luego dice: yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Luego sí seguimos leyendo, él dice en el verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, que él está llamando a humillarse, a un corazón contrito y humillado, de que el pueblo tiene que volverse, que el mandamiento es para aquellos, todo aquel que dice que es un sacerdote del reino, porque la palabra dice que Él hizo un reino de sacerdotes y de gente santa. Todo aquel que se considera sacerdote no es un título, es un ministerio, es una profesión. Tiene que ejercer enseñando la ley, enseñando los juicios, poniendo el incienso y la ofrenda. O sea, lo que eres tú, entregándolo todo a Él y trayendo esas oraciones al altar. Encender ese altar en fuego, buscarle cada día, interceder por el prójimo. Entonces, en el verso 16 dice que Él no se va a enojar para siempre y que en el verso 17, por la iniquidad de su codicia, me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Entonces, él esconde su rostro. Eso es la gran tribulación. Pero ¿qué dice el verso 18? Yo he visto sus caminos, que están torcidos. Pero, ahí viene la misericordia. Le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. ¿Por qué enlutado? Porque sufrieron. Porque la tierra será llenada de luto, de tristeza, de dolor, de aflicción. Y entonces, por esa tribulación se va a producir fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano. ¿Quién está lejos? Las tribus del norte. ¿Y quién está cerca? Judá, los judíos, míralo ahí. Al que está lejos y al cercano, dice Adonai, y yo los sanaré. A ver, esas son palabras que se repiten una y otra vez en Oseas, Jeremías, que lo va a sanar, que va a tener misericordia, que va a haber fruto en toda la tierra.
Pero Él hoy llama porque Él está dando la oportunidad a su pueblo, pero el pueblo no va a querer venir. Y de los que están escuchando este mensaje, pues muy poquitos van realmente a dar el paso. Pero bueno, la misericordia del Padre es grande y como dice la Escritura, en la ira, ten misericordia de nosotros. Así que bueno, nosotros somos llamados a preparar el camino que hoy ha sido desviado, blasfemado, que hay tropiezo, a que estemos restaurando por medio de ¿qué? La verdad. La verdad es la que restaura. Por eso no hay mentira en la boca de estos mensajeros. Cuando vienen a Él, Él los limpia, los purifica y los envía. Y los sella con su palabra. Pone la palabra verdadera en la boca de ellos. Aunque el pueblo no es escuchado, pero la oración del justo puede mucho. Entonces entran en oración, en silicio. Por eso los dos testigos están en silicio, porque no son escuchados. Por eso le quieren hacer daño. Fuego sale de su boca. Eso no es un fuego literal, porque hay gente que creen que es un fuego literal. Palabra en fuego, así como le dijo a Jeremías, yo pondré mi palabra en tu boca que son como fuego. Mi palabra es como fuego, como un martillo que rompe la piedra. Tenemos que entender los términos simbólicos en vez de pensar que hay alguien que viene como un dragón a botar fuego. Es increíble, porque hay gente que piensa eso todavía. Increíble. Se lo toman literal donde no lo tienen que tomar literal. Y lo que es literal, entonces se lo llevan a lo espiritual. O sea, están al revés. Pero por eso el Padre llama a estos mensajeros para poner la verdad en su boca, porque en un tiempo de tribulación tiene que tener un remanente con la verdad en su boca ante tanta mentira, apostasía, oscuridad, tanta maldad que se va a multiplicar en este tiempo. Esa es la razón. Y bueno, hasta aquí les dejo. Ya en el próximo mensaje les voy a terminar. Y yo creo que bueno, es un llamado constante a venir a Él, no a mí no, a Él. Preséntese delante de Él. Y si alguien cree que yo hablo mentira en estos mensajes, pues pregúntale a Él también. Dígale, está hablando mentira, Karina, con todas estas interpretaciones. Yo no le veo así. Yo soy salvo por gracia. Yo no tengo nada que hacer. Yo soy sacerdote por título. Yo no tengo que ejercer nada. Ya mi sacerdote es Jesús. O sea, pregúntele. Y si aún así, en la dureza de su corazón, sigue ahí, entonces, en la tribulación, que el Abba tenga misericordia de aquellos que hoy se niegan, de aquellos que hoy buscan excusa para seguir viviendo en los deseos de este mundo. Así que el Padre nos guarde y tenga misericordia de nosotros. Amén.